¿Qué tal? Esta es la práctica 7 de la clase de filtros electrónicos. Y bueno, esta práctica consiste en realizar algunos filtros de forma digital. Para ello se hizo uso de cuatro tipos de filtros diferentes con tres configuraciones cada uno. Los filtros que se usaron fueron Butterworth, Chevy 1, Chevy Chef 2 y Elíptico. Para ello se usó lo que es el software MATLAB, que como bien sabemos es un lenguaje de programación que está basado en matrices y que es muy utilizado para pues realizar este tipo de procesamiento de señales y algunos otros tipos de señales. Bueno, con lo que debemos de empezar es con explicar un poco lo que es el código en sí. Debemos de tener mucho o poner mucho énfasis en lo que viene a ser esta parte, que es la inicialización de las variables, donde debemos de hacer énfasis en dos cosas importantes. La primera es fs, que viene a ser nuestra frecuencia de muestreo. Eh, para fines prácticos, la maestra nos proporcionó lo que viene a ser una base de datos y esa base de datos trabajaba con, bueno, ese muestreo trabajaba con una frecuencia de 128. Es por ello que esa frecuencia no debe de ser cambiada en todo el programa. Luego, la frecuencia de corte que se propuso fue de 30 Hz. Sin embargo, esa frecuencia puede cambiar o puede ser diferente para los filtros. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la frecuencia de corte debe de ser menor a la frecuencia S sobre 2, porque si no, entonces tendremos ahí un error. El orden de los filtros va a ser de cuarto orden. Nuestro offset, el punto en el que iniciaremos para hacer el muestreo, va a empezar en 1 y nuestro número de longitud va a ser de 20 segundos. Y muy bien, para entender un poco más cómo es que se realizaron los filtros con sus diferentes configuraciones, podemos simplemente basarnos en lo que es solamente uno, el que ya teníamos por default, que era el de Butterworth, donde debemos hacer referencia o bueno, énfasis en la primera línea, ya que la sintaxis de esa línea es lo que va a determinar cómo va a manejarse cada uno de los filtros. Como podemos observar en lo que es un pasabajas, en este caso el de Butterworth, siempre debemos de tomar en cuenta el nombre de lo que viene a ser nuestro filtro. En MATLAB, un filtro Butterworth lo va a reconocer por la palabra Butter y Chevy 1, o bueno, o Chevy Chef 1 lo va a reconocer como Chevy 1, Chevy Chef 2 lo va a reconocer como Chevy Chef 2 y elíptico como elip. Entonces, en la sintaxis debemos escribir después del igual lo que viene a ser nuestro tipo de filtro. En este caso es un Butterworth. Y estos dos números van a ser los coeficientes del numerador y del denominador de nuestra función de transferencia. Después escribimos lo que es el orden y la función de transferencia. Como podemos ver aquí, tenemos comentado lo que es la palabra hide. Este comando, que viene siendo una palabra escrita entre dos comillas, es el que nos va a definir más adelante en los pasaltas qué tipo de filtro es. Eso es lo que define o lo que diferencia más bien entre un pasabajas y un pasaltas. Después debemos de tomar en cuenta que cada filtro va a manejar lo que viene a ser sus propias variables. Es por ello que cada vez que pasemos de un Butterworth o de un filtro a otro filtro en cualquier configuración debemos de tomar en cuenta las variables, ya que si no, el nombre de las variables que se ocupen de esos coeficientes pueden sobreescribirse y pues en la gráfica nos va a generar un error pues notable. Como podemos ver aquí, BL y AL son los nombres de las variables. Asignamos lo que también es el nombre de la señal. Y esta línea, la 70, viene
siendo la parte del comando donde vamos a pues filtrar lo que es realmente la señal que estamos nosotros declarando arriba. Después tenemos lo que viene a ser parte de la gráfica de su respuesta con respecto a la original y una gráfica donde viene, donde vamos a ir recopilando lo que son las diferentes respuestas o las diferentes señales de cada uno de los filtros con respecto a la original. Y bueno, esto lo vamos a encontrar tres veces, ya que son tres configuraciones diferentes. Pasa altas, pasa bajas y un pasabandas. Así que, en esencia, es la misma sintaxis para todos los filtros, con solo esas excepciones ya mencionadas. Algo que también hay que recalcar es que debemos, bueno, nosotros le agregamos lo que viene siendo una, una letra, entre comillas, igual, para indicar en gráficas, para indicar un cambio de color en la gráfica y así poder, pues, dar a entender qué gráfica o qué línea es la que se refiere a cada filtro. Vamos a proceder a correrlo y como podemos ver ya está aquí el software corriendo. Ahí podemos ver lo que son los pasaltas y esta es la última de los pasabandas. Muy bien, ahí ya terminó. Procedemos a minimizar esto y empezamos con los pasabajas. Como podemos ver en la figura 200, los filtros que tenemos aquí ya son los que habíamos configurado. La azul es nuestra señal original y como ya habíamos mencionado anteriormente en lo que es nuestro código, nuestra frecuencia de corte es a 30 Hz. Es por ello que podemos ver que después de esos 30 en los pasabajas tenemos un decaimiento de la señal, ya que empieza a suprimir todo lo que va después de 30 Hz. Y bueno, aquí podemos hacer énfasis en que la señal que nos proporciona el filtro elíptico es un poco más precisa al tener el corte en 30 Hz, a diferencia de lo que viene siendo, por ejemplo, el Chevy 1, que es a 29, el Butterworth, que nos marca a 26 por ejemplo, o el Chevy 2, que también nos marca a 29. Sin embargo, aquí podemos observar que la línea negra, o bueno, que los filtros después de 30 Hz aproximadamente van decayendo. Luego ahora pasaremos a lo que viene siendo las gráficas de los filtros pasaltas. Esto es a la inversa. Como bien sabemos, los filtros pasabajas solo van a dejar pasar las frecuencias bajas de la con respecto a la frecuencia de corte, o sea, todo lo que está antes de 30 lo van a dejar pasar. Y los filtros pasaltas van a dejar pasar todo lo que está después de la frecuencia de corte, o sea, después de 30 Hz, como podemos ver aquí en las gráficas. La roja es la de Butterworth, la verde es la de Chevy 1, la morada es de Chevy 2 y la elíptica es la negra. Y aquí como podemos ver igual, el filtro elíptico es el que tiene una mejor respuesta. Como podemos ver el cambio de las frecuencias, de la frecuencia abajo de la frecuencia de corte y automáticamente al pasarla de 30 todo lo que está después nos lo llega a presentar de una forma pues muy semejante a lo que es la original. Y ahora procedemos a pasar a lo que son los pasabandas. Ahora bien, como sabemos, los pasabandas nos van a dejar pasar una frecuencia, bueno, frecuencias entre un rango y otro rango.
De igual forma, aquí en nuestro código, en los pasabandas, como podemos ver aquí, la primera línea, que es la importante, la de sintaxis, nos indica los coeficientes, pero también nos indica las bandas entre cuál y cuál vamos a querer nosotros pasar. Para el caso de todos los filtros, decidí usar lo que es la frecuencia de 10 a 30 Hz. Entonces, en ese lapso es en lo que nos va a dejar pasar todo lo que es nuestro filtro. Como podemos ver, aquí está ya representado de 10 a 30 Hz. Y una vez más, podemos checar lo que es el filtro elíptico, que es el verde, que está en 10 y termina en 29. Es el más aproximado, ya que, por ejemplo, el filtro Butterworth también termina en 30 y terminar en 10. De hecho, aquí podemos ver que el Butterworth tiene una mejor respuesta a lo que viene haciendo el filtro, ya que nos da las frecuencias de corte pues exactas, lo que es, bueno, el ancho de banda de el filtro, que sería de 10 a 30, a diferencia de, por ejemplo, el Chevy 2, que nos da un ancho de 12 a aproximadamente 27. Resulta ser mejor en este caso el filtro Butterworth. Y bueno, una vez que tenemos eso, podemos revisar lo que viene siendo nuestros diagramas de magnitud en forma Bode. Como podemos ver, aquí nos saca lo que es nuestra señal. Este es para nuestro filtro Butterworth pasabajas, donde podemos encontrar como ese punto de flexión aproximadamente en punto 7 y punto 30, que ahí es donde ya decae y es donde ya no deja pasar las frecuencias altas. Luego tenemos el Chevy 1, de igual forma, aproximadamente en 30, ya no deja pasar. El Chevy 2, también tendríamos aproximadamente igual, 30, el punto de flexión. Y luego procedemos con lo que es el elíptico. Aquí está, igual, aproximadamente. Después tenemos lo que son altas. Este sería el Butterworth, igual en altas. El Chevy Chev 1 en altas. Como podemos ver, lo que son altas y bajas pareciera ser que tienen como un reflejo sobre el eje Y, pero bueno, es a lo que me refiero cuando digo que los pasabajas solo dejan pasar frecuencias bajas y altas frecuencias altas. Es como un complemento. Si juntáramos lo que es este con el otro, dejarían realmente pasar todo, por así decirlo. Y luego tenemos el elíptico. Y aquí ya procedemos con lo que son los filtros pasabandas. Este sería el Butterworth, que está aproximadamente de 10 a 3 aproximadamente. Ese es el ancho. Luego tenemos el Chevy 1 con sus rizos. El Chevy 2 de igual forma. Y el elíptico. Y en esencia, bueno, eso sería la práctica 7 de filtros electrónicos.